Hola, muy buenas, bienvenidos al sótano de las matemáticas. Vamos a continuar resolviendo nuestro examen de selectividad de las matemáticas de ciencias sociales de este año de 2025 en Andalucía. Estos eran los dos ejercicios que estaban en el bloque de funciones. Recordamos que en el vídeo anterior ya resolvimos ese primer ejercicio del bloque obligatorio. En este vídeo vamos a hacer los dos ejercicios del bloque de funciones y cuando acabemos vamos a ver cuál deberíamos haber elegido para que sea más fácil y más rápido. Vamos con el primero. En este ejercicio nos dicen que un periódico digital ha publicado una noticia de última hora. El número de personas que han visto la noticia T horas después de su lanzamiento viene modelado por esa función que vemos ahí. En el apartado A nos piden que estudiemos la monotonía y la curvatura de esa función n. Para ello, es decir, para el apartado A, lo que tenemos que ver es la monotonía y la curvatura, así que lo primero por donde deberíamos empezar es por el dominio de esa función n de t. Ese dominio, vamos a verlo aquí, la función no tiene ni denominadores, ni logaritmos, ni raíces, con lo cual el dominio no tiene problemas, pero como vemos ahí, nos dicen que la t es mayor a 0, con lo cual empieza en 0 abierto, es decir, con paréntesis, y llega hasta más infinito. Eso sería lo primero que tendríamos que darnos cuenta. Para la monotonía, pues lo que tenemos que hacer es la derivada de esa función e igualarla a 0 para ver los posibles extremos relativos. Si hacemos esa derivada, primero vamos a poner n de t, ¿cuál es? Podremos multiplicar primero el 500.000 por 1 y después hacer 500.000 por menos e elevado a menos 0,4t. Es decir, tendríamos menos 500.000 por e elevado a menos 0,4t. Entonces sería nuestra n de t. Vamos a hacer nuestra derivada. Nuestra derivada, el primer término es una constante, esa derivada es 0. Y del segundo término lo que tenemos es menos 500.000. Y ahora tenemos que hacer la derivada de esto de la derecha, de elevado a menos 0,4t. Esa derivada es bajar la derivada de lo de arriba respecto a t, es decir, bajaríamos menos 0,4. Y todo esto por elevado a menos 0,4t. Todo aquí menos por menos más, con lo cual tendríamos 500.000 por 0,4, que podemos comprobar que es 200.000 por elevado a menos 0,4t. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues como vemos aquí arriba, para la monotonía le igualamos a 0. Es decir, igualamos esto a 0 por elevado a menos 0,4t e intentamos empezar a despejar la t. Para empezar, este 200.000 pasa dividiendo al 0 y a la derecha queda 0. Es decir, tendríamos elevado a menos 0,4t igual a 0. Aquí pasa algo curioso. Esto de la izquierda nunca es 0, ni siquiera es algo negativo. Ya que tenemos un número positivo, que es el número e, que es 2,58 elevado a lo que sea. Eso puede ser muy chico, pero nunca va a ser 0 ni negativo. Con lo cual, esto nunca puede ser 0. ¿Qué quiere decir? Que no podemos despejar la t. Como no podemos despejar la t, lo único que sabemos es que no hay extremos. Es decir, no hay máximos ni mínimos. ¿Qué quiere decir eso? La función no cambia de crecimiento. Es decir, la función, como no cambia de crecimiento, siempre crece o siempre decrece. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues en nuestra derivada de la función vamos a probar un número que esté en el dominio. El signo que nos dé esa derivada, al meter ese número, nos va a dar si la función siempre crece o siempre decrece. Podemos meter, por ejemplo, el 1, que está en ese dominio, y nuestra derivada, que estaba aquí arriba,
va a ser 200.000 por e elevado a menos 0,4. Lo único que nos interesa de esto es el signo. Como ya hemos visto que esto de la derecha es positivo siempre, esto también es positivo, con lo cual esto es mayor a 0. Así que la función crece siempre. ¿Qué tendríamos que poner para la monotonía? Pues que n de t es creciente, ¿dónde? En todo su dominio, es decir, en 0 más infinito. Y ya tendríamos hecho esta primera parte del apartado A. Ya tenemos esa monotonía. Vamos ahora con la curvatura. Pues bien, para la curvatura necesitamos la n', que ya la hemos calculado antes, y para la curvatura necesitamos calcular n2' e igualarla a 0. Exactamente lo mismo que antes, pero con la segunda derivada. Es decir, tenemos que calcular esa segunda derivada, la cual es la derivada de esta función de arriba, la derivada de la primera. Esa derivada va a ser igual al 200.000, que es una constante, y a la derivada de esto de la derecha. Esa derivada de ahí, igual que antes, s menos 0,4 baja para abajo y tendríamos por e elevado a menos 0,4t. Y esto de aquí, si multiplicamos el 200.000 con el menos 0,4, nos da menos, está claro, y ahora nos da menos 80.000. Por e elevado a menos 0,4t. Ya tenemos ahí nuestra segunda derivada. Ahora vamos a igualarla a 0. Si igualamos a 0 eso, miramos esto de aquí, pasa algo igual a lo que pasaba antes. La intentamos igualar a 0 y ¿qué pasa? Que esto nunca es 0. Esto pasaría dividiendo y tal, y esta función, al intentar despejar esa t, veríamos que no podemos porque esto de la derecha siempre es mayor a 0. Con lo cual, eso quiere decir que no hay puntos de inflexión. Al no haber puntos de inflexión pasa exactamente igual que antes con los extremos relativos. Como no hay puntos de inflexión, esta función va a ser siempre cóncava o siempre convexa. Para ver si es cóncava o convexa, en nuestra segunda derivada metemos el punto que queramos. Podemos meter el 1 y vemos el signo. Si metemos el 1 nos va a dar menos 80.000 por elevado a menos 0,4. Esto de aquí hemos visto que siempre es positivo. Y en cambio esto, como tiene un menos, es negativo. Menos por más es menos. Con lo cual esto es menor a 0. Como es menor a 0, eso significa que la función es cóncava. Es decir, n de t vamos a tener que es cóncava en todo su dominio, es decir, en 0 más infinito. Y ya tendríamos aquí al completo este apartado A. Como vemos, este ejercicio no es difícil, pero se puede llegar a alargar. Vamos a continuar con el apartado B. En este apartado B nos piden que representemos gráficamente esa función n y que describamos su tendencia a lo largo del tiempo. A la hora de representar una función, cuando no nos dan datos, no nos dan pistas, lo primero que tenemos que ver es si es creciente o decreciente. Ya sabemos que esta función es creciente. Y de hecho también sabemos su curvatura, cosa que no tendríamos que averiguar para el apartado B, pero bueno, ya lo sabemos. Es decir, que es lo siguiente que vamos a ver, los puntos de corte. Con el eje o y es cuando la x es igual a 0, en nuestro caso la x es la t. Si la t es 0, ¿cuándo sería nuestra y? Que es n de t, es decir, n de 0. Pues si eso es 0, vamos a tener que esto es 500.000 por 1 menos elevado a menos 0,4 por 0. Todo aquí va a ser 500.000. Esto podemos comprobar que es elevado a 0. ¿De acuerdo? Elevado a 0 es 1.
Con lo cual aquí tendríamos 1 menos 1. Así que esto es igual a 0. Podemos ir pintando la gráfica. Pongamos estos dos ejes, que esto es la t, y esto de aquí es n de t. Por ahora sabemos que cortaría en t igual a 0, aunque recordamos que el dominio era de 0 a más infinito, el 0 no cuenta, pero bueno, nos sirve para ver cómo es la función. Viene de aquí y ahora sabemos que crece desde aquí. Va creciendo y además cóncavamente. Va a menos ese crecimiento. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que ver para poder dibujarla? Pues tendríamos que ver ese límite cuando la t va a más infinito, para ver si para de crecer esa función en algún momento o simplemente llega a más infinito o vemos ese comportamiento en general. Este límite, cuando t tiende más infinito de la función, sería poner el más infinito donde esté la t. ¿Qué vamos a tener aquí? 1 menos elevado a menos 0,4 por infinito. ¿Cuánto sería esto? Pues esto de aquí va a ser elevado a ¿qué? A menos infinito. Elevado a menos infinito, podemos comprobar que es igual a 0. Así que esto va a ser 500.000. Es decir, esto sería una asíntota horizontal. Si, por ejemplo, imaginamos que está aquí el 500.000, esto funciona como una asíntota horizontal. Vamos a ver qué significa esto en la gráfica. Significa que esta función se va a ir pegando cada vez más ahí, pero nunca la va a tocar. Va así y nunca la toca, pero se va acercando siempre. Ya tendríamos representada gráficamente esa función. Nos piden ahora que describamos su tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues la tendencia es que la función crece mucho al principio, como vemos aquí, pero cada vez va creciendo menos. Eso debido a la concavidad de esa función. Con lo cual aquí simplemente tendríamos que decir que crece rápido. ¿Rápido cuándo? Al principio. Pero luego crece cada vez más lento. Y esa tendencia al final es que va creciendo rápido al principio, luego crece cada vez más lento, aproximándose a 500.000. Tendríamos que poner eso de ahí, simplemente el apartado B. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el apartado C. En este apartado C nos dicen que cuánto tiempo ha debido de pasar para que la noticia haya sido vista por 450.000 personas. Es decir, nos piden la T y nos dan ese N de T. Es decir, nos están diciendo que para que la vean 450.000 personas, ¿qué tiempo ha tenido que pasar? Nos piden este tiempo de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos eso? Pues igualando la N de T a 450.000. Esta es la típica pregunta que nos hacen en los ejercicios de funciones de esta parte de las matemáticas de sociales. Igualar eso, ¿qué significa? Pues hacer que la función n de t, la cual era 500.000 por 1 menos elevado a menos 0,4t, se iguala a ese 450.000. Para ir despejando esa t, este 500.000 lo pasamos dividiendo al otro lado. Nos va a dar 1 menos elevado a menos 0,4t, que es igual a 450.000 entre 500.000. Lo cual nos da 0,9, es decir, tenemos esta ecuación. Esto de aquí es igual a esto. Lo siguiente, despejamos elevado a menos 0,4t, lo cual lo pasamos para la derecha sumando y este 0,9 lo pasamos para la izquierda restando.
Es decir, tendríamos 1 menos 0,9 que 0,1. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora tenemos que despejar esa t. Hacemos logaritmo a ambos lados. Cuando tenemos el número e, tenemos que hacer logaritmo. Si hacemos logaritmo a la izquierda, nos va a quedar el logaritmo que se nos va con la e y nos queda esto de aquí. Y en el otro lado tenemos el logaritmo de 0,1. Si despejamos esa t, la t va a ser igual al logaritmo de 0,1 partido de menos 0,4. Y esto podemos comprobar que nos da 5,76 horas, ya que el tiempo está en horas. Así que ya tenemos ese apartado C. Este es el tiempo que debe pasar para que la noticia haya sido vista por 450.000 personas. Vamos ya con nuestro apartado D. En este apartado nos dicen que la velocidad de difusión de la noticia, es decir, el número de personas por hora que han visto la publicación, es n'. ¿Qué conclusión se obtiene al comparar n' en los instantes t igual a 1 y t igual a 10? Pues para ello lo que vamos a hacer en n', calcular n' de 1 y luego n' de 10. N' de 1 va a ser, donde haya una t, poner un 1. Entonces nos va a dar... Podemos comprobar que esto nos da 134.060. Y ahora n' de 10 es sustituir donde esté esa t. Vamos a poner un 10. De esta manera que vamos a tener 200.000 por elevado a menos 0,4 por 10, que es menos 4. Y podemos comprobar que nos da 3.660. ¿Qué podemos decir de aquí? ¿Qué conclusión? Pues que esa velocidad de difusión, la velocidad de difusión de esta noticia, al principio, es decir, cuando t es igual a 1, crece muy rápido. Esto ya lo habríamos hecho en el otro apartado. Crece muy rápido al principio. Pero luego, ya cuando han pasado 10 horas en este caso, crece como muy lentamente, es decir, muy lento. Y esto únicamente lo que nos pedían en este apartado B. Como vemos, este ejercicio no ha sido nada difícil. Lo que pasa que sí, es un poquito largo, ya que tiene 4 apartados. Y el apartado A, sí es verdad que es un poquito más largo que el resto. El resto simplemente es pintar la gráfica, tanto en el B como en el C, ver qué nos piden y ponerlo. Y el D eran 2 líneas. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen que a un paciente con diabetes se le monitoriza durante un día completo suministrándole un medicamento a mediodía para observar su reacción. La función que aproxima la cantidad de glucosa en sangre del paciente en cada instante viene dada de esa manera que vemos ahí. En el apartado A nos piden los periodos de tiempo donde el nivel de glucosa va aumentando. Es decir, nos piden cuando esa función f de t es creciente. Para ello, ¿qué hacemos? Pues calculamos esa monotonía de esa función que vemos ahí. Para la monotonía, ¿qué tenemos que hacer? Pues coger primero la función que sale arriba y después la de abajo, por separado. Cogemos la primera que sale, la cual es 5 sextos por t al cubo partido de 3 menos 12t al cuadrado más 108 por t más 108. Cogemos esa función, la llamamos f1 de t y vamos a calcular su monotonía, es decir, vamos a hacer f', f1' de eso. Para la derivada, ese 5 sextos que está fuera, al fin y al cabo simplemente es una constante, así que derivamos lo de dentro. Si derivamos lo de dentro, vamos a tener 3t cuadrado partido de 3, es decir, t cuadrado, menos la derivada de menos 12t al cuadrado, el cuadrado baja y tendríamos menos 24t, más 108
Y la derivada de 108 último es 0. Esta es la derivada y la igualamos a 0. Si igualamos a 0, estamos igualando esto de aquí, ya que esto es una constante. Así que si igualamos eso de ahí a 0, tenemos una ecuación de segundo grado. Estas soluciones de segundo grado podemos comprobar que son t igual a 6 y t igual a 18. ¿Qué pasa con esto? Que esta función f1 está entre 0 y 12. Es decir, solamente nos vale el t igual a 6. El t igual a 18 nos da exactamente igual. Tendríamos aquí st igual a 6 y ahora tenemos que probar un valor por la izquierda y otro valor por la derecha. Si probamos un valor por la izquierda, por ejemplo, podemos probar el 0. Y por aquí por la derecha, por ejemplo, podemos probar el 10. Si hacemos f' de 0, f' es esta que tenemos aquí, lo que nos importa es el signo, así que lo que vamos a tener es 5 sextos por 0 menos 24 por 0 más 108. Esto es 0 y nos queda 108 por esto. Como lo que nos importa es el signo, esto es mayor a 0, es decir, esta función es creciente antes de llegar a 6. Y si hacemos ahora f' de 10, f1, claro, ¿qué tendríamos? Pues 5 sextos por 10 al cuadrado, que es 100, menos 24 por 10, que es 240, más 108. Esto de aquí dentro vamos a tener menos 140, que es esto de aquí, más 108. Eso claramente es negativo. Por 5 sextos sigue siendo negativo, que es lo que nos importa. Entonces esto decrece. Por ahora que tendríamos que f de t es creciente, lo vamos a poner aquí arriba, entre 0 y 6. Por ahora tenemos eso, ya que de 6 a 12 esa función decrece. ¿Qué nos quedaría? Pues ver ahora la segunda función que aparece ahí. Esa función la vamos a llamar f2. Es igual a t al cuadrado menos 40t más 546. ¿Qué hacemos? La derivada, ya que estamos viendo la monotonía, queremos ver cuándo crece. La derivada sería 2t menos 40. E igualamos a 0. Si despejamos la t va a ser 40 entre 2, que es igual a 20. Así que ponemos aquí esto. Y probamos valores a izquierda y a derecha. A la izquierda, aunque esta función esté entre 12 y 24, podemos probar el 0 para ver el signo. Si probamos el 0, vamos a tener f2' de 0, que es igual a menos 40, menor a 0. Esta función decrece hasta el 20. Y ahora, ¿qué podemos probar? Por ejemplo, el 100. Aunque no esté en nuestro intervalo, que es de 12 a 24, nos vale para ver ese crecimiento. f2' de 100, pues sería 2 por 100, que es 200, 200 menos 40, que claramente es mayor a 0, que es lo que nos interesa. Así que esta función, la segunda función, crece ¿de dónde? Del 20 y ahora el 24, ya que acababa en 24 esa función. Así que ya tendríamos ahí ese apartado A que nos preguntan ahí. Vamos ya con el B. En este apartado nos preguntan que en qué momento del día el paciente tiene los niveles más altos y más bajos de glucosa en sangre y a cuánto ascienden estos niveles. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hallar los máximos y mínimos absolutos. No hace falta pintar esta gráfica, simplemente sabemos que de 0 a 6 crece. Vamos a ver cuánto vale en 0. F de 0, el 0 donde lo probamos, en la de arriba, en F1. Si metemos ahí el 0, esto nos da 5 sextos por, esto de aquí es 0, esto también, y nos queda 108. Y podemos comprobar que esto es 90. Esta función sigue creciendo hasta el 6.
El 6 donde lo probamos, también en F1. Sustituimos ahí el 6 donde la primera función. Sustituimos ahí, vamos a tener 5 sextos por 6 elevado al cubo partido de 3 menos 12 por 6 elevado al cuadrado más 108 por 6 más 108. Esto podemos comprobar que nos da 330. La función crece hasta ahí, entre 0 y 6. Ahora decrece hasta el 20. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Pues f de 20. ¿Dónde sustituimos ese 20? En la segunda función, que es donde está definida. Esto sería 20 al cuadrado menos 40 por 20 más 546. Y podemos comprobar que esto nos va a dar 146. Y ahora la función sigue creciendo ¿hasta dónde? Hasta 24. Si hacemos f de 24, es sustituirlo en la segunda función, es decir, hacer 24 al cuadrado menos 40 por 24 más 546. Esto podemos comprobar que nos da 162. Una vez que tenemos estos valores, ya podemos decir lo que nos están preguntando, es decir, ¿cuándo tiene los niveles más altos? Pues el más alto corresponde a este 330, es decir, en t igual a 6 son los más altos. ¿Y a cuánto asciende? A 330. ¿Cuándo tiene los niveles más bajos? Pues claramente en 0. En t igual a 0. ¿Y a cuánto ascienden estos niveles? A 90. Ya tenemos ahí ese apartado B que nos preguntan. Vamos ya con el último apartado. En el C nos dicen que en qué momento, es decir, en qué t, se tiene que el paciente tiene, es decir, f de t, tiene 155. Es decir, tenemos que igualar f de t a 155. ¿Qué f de t de las dos? Pues si leemos el enunciado nos dicen después del mediodía, es decir, después de las 12. Tenemos que coger la segunda. Es decir, tenemos que igualar f2 de t a 155. ¿Qué significa igualar esto? Pues poner f2 de t, que es t al cuadrado menos 40t, más 546, igual a 155. Y despejar esa t. Vamos a tener t cuadrado menos 40t. El 155 pasa restando. Y vamos a tener 546 menos 155, que es 391. Es decir, tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. Resolvemos esta ecuación, podemos comprobar que nos va a dar t igual a 17 y t igual a 23. Como esta función, que es la segunda, la de después del mediodía, está definida entre 12 y 24, pues tenemos que coger este de aquí, que es el segundo. Y tendríamos que contestar que en el tiempo 23, es decir, a las 23 horas, el paciente tiene 155 glucosa en sangre. Y ya tendríamos hecho este ejercicio. ¿Cuál de los dos hubiese elegido yo? Pues quizás el segundo. El primero, la función para mi gusto era más fácil, pero no estamos acostumbrados a ese número e, al tener que igualarlo a 0, despejar la t, y tampoco estamos acostumbrados a esa derivada, aunque sea más facilita que esta para mi gusto, pero bueno. Preguntaban cosas un poco más ambiguas. En el segundo ejercicio, preguntaban cosas más normalitas y había 3 ejercicios, es decir, 3 apartados en vez de 4. Así que hubiese hecho quizás el segundo. En el próximo vídeo vamos a continuar con el tercer bloque de este examen de selectividad de 2025 de Matemáticas de Ciencias Sociales. Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.